¿Cómo les va? Eh, Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿No? Hola, Domingo, estoy habilitando a la gente para que... Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Eh, Somos el equipo de cátedra que les va a acompañar este cuatrimestre para la materia Currículum y Prácticas Escolares en Contextos de ESI. Somos Jorge Rodríguez, que muy probablemente ya la conocen de otras materias que han cursado con el profesor. Emilia Nieva, que es también docente y que se incorpora en este cuatrimestre a la cátedra como adscripta, y Silvia de Hom, digamos, esta cátedra tiene ya 3 años, digamos, como seminario optativo. Eh, Años anteriores estudió la profesora Dionisio, Cecilia Dionisio, y Gastón, digamos, el profesor, eh, ay, perdón, no me sale, decime el Gastón apellido Dykes. Gastón. Dykes. Gastón Dykes, se me confundía con otro Gastón, el profesor Gastón Dykes. Yo el año pasado me incorporé a la cátedra y este año la profesora Dionisio no está, digamos, porque está en una licencia, se incorpora el profesor Jorge Rodríguez. Nosotros les vamos a acompañar eh, en este proceso de aprendizaje yo me voy fijando si tengo que admitir a... Es más, lo que... Yo atiendo, Silvia, Ah, despreocúpate genial. eso. ¿Querés poner ya para grabar? Ya está, Bien. ya está. Les contamos un poco, digamos, cómo es la dinámica de trabajo. Como verán, por lo que le mandamos por mensaje de plataforma, nosotros nos vamos a encontrar más o menos cada 15 días por videollamada. Les vamos a avisar cuando tenemos la videollamada a las 15 horas. Esto no es obligatorio, si pueden, quieren y están disponibles, está bueno, a nosotros nos parece interesante para poder repensar, poder trabajar, porque puedan traer más allá de nuestra exposición de algunas cuestiones relacionadas a las temáticas, que puedan también aparecer las dudas, si tienen dudas en torno a, bueno, los materiales, la forma, cómo pensar juntos también las temáticas que trabajamos en torno al currículo y las prácticas escolares en contexto, ¿sí? Yo voy a presentar un PowerPoint eh, y voy a contar un poquito de qué se trata la materia, cómo está organizada. No sé si quienes están acá pudieron ver el programa que nosotros descargamos. Lo que nos parece, sí, digamos, como aclarar esto como dinámica, cualquier cosa. Digo, nos parece interesante que ustedes pueden, si tienen alguna duda, más, salvo que se esté dando alguna explicación como muy teórica, alguna cuestión que se tiene que cerrar ahí, que corten, que paren, que pregunten, que consulten. Digo, este espacio eh, repone hola Estela, buenas tardes. Eh, lo que nos parece importante es que sea un espacio donde podamos trabajar en términos colaborativos y en términos de que se amplíen los lugares para que ustedes puedan preguntar todo lo que necesiten en torno de la materia, ¿sí? Esto es, porque si no queda a veces una cuestión, digamos, esto que nos pasa también, digamos, ustedes son docentes, digamos, que nos pasa mucho cuando una está dando clases, hay cosas que las puedo pensar o las da por supuestas, y a veces la pregunta de una de las personas que está cursando, que nos puede parecer a veces simple, tonta, que no sé, hace que otras cosas que no se nos ocurrieron, o que una la estaba pensando y dice, ah, sí, puede ser por acá, digamos, y entonces nos parece interesante, digamos, la participación de ustedes en términos de, bueno, que sea un espacio para encontrarnos y más allá de compartir esto que es el conocimiento en torno a una temática, poder charlar, poder preguntar, ¿sí? Y que se sientan en confianza como para hacerlo, ¿sí? Esto es, bueno, preguntan, digamos, obviamente
creo que ya somos todas personas adultas que estamos en el sistema universitario, que sabemos que lo hacemos en términos de respeto a la democracia, a los derechos humanos y con unas formas, eh, no necesariamente, ya se darán cuenta, por lo menos en mi tono, no necesariamente tienen que ser tan formalotas, pero sí que sean de respeto en términos de académicos y de poder encontrarnos con la seriedad, digamos, del trato académico de una clase, ¿sí? Eso me parece que es importante que ustedes sepan esto, que pueden parar y preguntar, si pueden preguntar, digamos, en la cámara o hablar, siempre es mejor, porque digo, para todos que circule la palabra interesante, si no escriben, sí, pero nos parece eso, dejar aclarado que estos encuentros siempre están habilitados para eso, para la pregunta, para la charla, para la duda, para que pensemos juntos, sí, porque me parece que también no olvidarnos que cuando pensamos que la universidad es pública, gratuita, con acceso irrestricto, también tiene que ver con pensar que la universidad es un espacio que tiene que favorecer la posibilidad de la criticidad y la posibilidad de la duda, del pensar juntos, ¿sí? De cuestionar y construir entre todos, ¿sí? Me parece que eso, cuando una, por lo menos para mí, cuando pensamos esas cosas, tiene que ver con habilitar esa palabra y que puedan preguntar, que puedan decir, che, mira, yo no lo pensé así o lo dudo. Digo, seguro, y me parece que lo más interesante, digamos, que estas temáticas también dan para eso, es que vamos a pensar muchas veces diferente. Bueno, discutiremos, pensaremos juntos, buscaremos material, ¿sí? Me parece que eso es lo más interesante, sobre todo pensando que más allá del nivel educativo, que nosotros somos docentes, todos somos docentes y a ustedes también les va a pasar, les pasa que en el despliegue de su tarea, digamos, en la docencia, hay muchas cosas que se movilizan y que es interesante pensarnos así como el lugar de la docencia como un sujeto de conocimiento. Hola, Liana, buenas tardes. Pero también ahí como un sujeto que puede dudar, que necesita construir con otro, y como un sujeto de aprendizaje, ¿sí? En ese sentido. ¿Está? Ahora voy a compartir un PowerPoint. Espero que me Silvia, salga. Sí, brevemente, perdón, no, simplemente no gracias. sé qué hará Emil, se supongo una pequeña presentación. Yo soy conocido por el grupo, pero bueno, una alegría saludarlos por este medio. Creían que se iban a liberar de mí, pero parece que el destino quiso que no fuese así. Así que como la compañera Silvia se quedaba un poco sola y ustedes son muchos en el grupo y demás, bueno, me pidieron que colabore con Silvia y gustosamente, bueno, vamos a compartir este nuevo espacio en el cual yo también en algunas cuestiones voy a aprender. Y también un desafío porque así, con Silvia nos conocemos mucho, pero con Emilce también estamos conociéndonos a través de este espacio, si bien Emilce fue graduada, estudiante y graduada de nuestra carrera. Así que bueno, un gusto volver a reencontrarlo, a saludarlo a todos y a todas, y bueno, y a disposición. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Emilce, soy egresada de la licenciatura desde el año pasado y estoy acompañando algunas cátedras como adscripta. Doy ESI en el nivel superior, tengo la especialidad y el posgrado en ESI, así que bueno, feliz de acompañarles y es un seminario muy lindo de transitar, así que espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. Perdón, como se dan cuenta, yo pongo primero y arranco. Así que voy a intentar compartir, eh, no sé si se ve. Bien, ahí se ve entera la pantalla. Bien. Sí, Eh, sí. Esto es un poco, digamos, ustedes tienen, les pedimos que lean o recorran el programa, ¿sí? Respecto a ese programa, lo que nosotras clarificamos, queremos clarificar con los compañeros, es, bueno, cómo organizamos la materia. Esto que les decíamos recién. Bueno, los, las videollamadas son los jueves a las 15 horas, no van a ser todas las semanas. Digamos, les vamos a ir avisando, la semana que viene no vamos a tener videollamadas, vamos a tener actividades que les dejamos, les vamos a avisar por mensaje, va a ser la otra semana, pero digo, nosotros lo que hacemos como dinámica
es que más allá que les todas las semanas ustedes van a tener los jueves en el horario, digamos, los jueves van a tener habilitados materiales nuevos, ¿sí? Sí o sí, todos los jueves, que es el día que tomamos, si quiere, como mojón semanal para que se den los materiales. Eh, pero, digamos, las videollamadas las vamos a tener aproximadamente cada 15 días. Ustedes ya tienen toda la primera parte del cuatrimestre, como vieron en la plataforma, en el aula virtual, el cronograma, ¿sí? Con cuándo son videollamadas, cuándo son actividades sincrónicas y cuándo son asincrónicas, salvo las dos últimas clases, tres, porque tenemos que terminar de organizar algunas cosas. Pero estas videollamadas no son obligatorias. Sí, es obligatorio el visionado del video y de todos los materiales que vamos trabajando semanalmente. Si pueden, tienen disponibilidad, digamos, esto es un espacio para encontrarnos y para seguir trabajando, y nos parece que es lo más interesante, digamos. Ustedes ya vienen cursando, saben que, bueno, lo que moviliza en encontrarse con otros, eh, vamos a trabajar. Sí, las videollamadas las vamos a grabar y van a estar subidas, ¿sí? Eh, si entendemos esto, reiteramos que no son obligatorios, sí que después la puedan visionar, por eso es que se graba porque muchas veces hay aclaraciones, hay cuestiones de fechas, todos que también quedan acá, ¿sí? Después, en el aula virtual, esto que dije recién, todos los jueves van a tener la habilitación de los materiales correspondientes a la semana. Nosotros no, los jueves son los días que nos tomamos como para cualquier cosa, hacer devoluciones de materiales, de comentarios, de trabajos, sí, digamos, de mensajes. A ver, puede haber otros días, pero sí o sí va a ser los días jueves. O sea, si ustedes mandan un mensaje y no llegó, digamos, no llegamos a verlo antes, sí o sí va a ser los días jueves, que nosotros nos organizamos para eso, ¿sí? Lo que nosotros les vamos a pedir durante el cursado de las materias van a ser actividades grupales que van a ser, digamos, que van a ser obligatorias, que van a ser foros, ¿sí? Participación en foros y en trabajos prácticos, ¿sí? Las actividades son grupales, van a tener comentarios y van a tener devoluciones en torno a eso. Y sí o sí son grupales, ustedes ya vienen trabajando en grupo entre 4 y 6 personas, ¿sí? Si decimos 4 y 6 no son ni 7 ni 3. Tienen un margen de 4 a 6. Sí, como para organizarnos, digo, a ver, pensamos 4 y 6 que sea un grupo que más o menos pueda trabajar en términos de esto, lo que se dice grupo operativo, y también pensando esta cantidad de personas en términos de la cantidad de gente que está cursando la materia. Por lo menos hasta ahora, había 97 personas inscritas, ¿sí? Esta materia es posible de ser promocionada, ¿sí? Ustedes van a tener al final un trabajo grupal que para ser promocionado tiene que tener 7 o más, con una presentación que después ya les comentaré, que serán las últimas clases, ¿sí? Y que para quienes no, en términos de grupo, no lleguen a la promoción, van a tener que hacer el trabajo práctico o reordenar, digamos, y seguir las recomendaciones de un trabajo práctico final, que después también se hará la devolución en la fecha de exámenes, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien. Jorge, No, hay una aclaración si el link va a ser siempre el mismo, si para el caso link es siempre el mismo. Yo, cuando configuramos gracias por decirlo, Jorge, pues está buenísimo. Cuando configuramos está configurado para todos los jueves de aquí hasta el fin del cuatrimestre a las 15 horas. No vamos a tener nosotros, pero está configurado que en ese horario nosotros tenemos reservado para tener. O sea, siempre, si ustedes vuelven a revisar donde dice el cronograma, ustedes tienen ahí disponible el link. Y ese link va a ser siempre el mismo para entrar, ¿sí? Buenísimo que aclarás eso, Jorge, porque está bueno para que lo sepan. Porque si no vieron que no está buscando, entonces lo que hicimos fue ese que lo tienen siempre. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Nosotros estuvimos viendo algo de las participaciones de ustedes, por un lado en el foro y por otro lado en la encuesta que hicieron. Digamos, nos parece también muy interesante algunas cuestiones
para pensar la variedad de personas que estamos acá, ¿sí? Hay gente que trabaja en nivel superior, EMPA, inicial, gente que se recibió hace muy poco, gente que se recibió que hace más de 20 años, digamos, me parece que también podemos pensar este espacio con la diversidad que tiene, digamos, para pensar las miradas enriquecedoras que podemos tener, ¿sí? También para pensar los trabajos prácticos. ¿Ustedes ya tienen, una pregunta, ya vienen trabajando en grupos? ¿Ya tienen grupos armados? En, Sí, sí, en estamos en alguna eso. materia entiendo que sí, como fue Estado, Sociedad y Sociedad, Educación. sí, En la mía no, Yo vengo en el mismo las grupo desde el individuales. primer cuatrimestre. fantástico. Si no, yo lo que les... ¿tienen grupo de WhatsApp y todo eso? Sí, Sí. Bien, ya está. Ya es como, bueno, ya tienen como eso para organizarse, ahí son personas adultas total. Ya si tienen grupo de WhatsApp y grupos, ya está, se pueden manejar, porque me parece que eso también, digamos, esta cosa de, digamos, más allá de donde vivimos cada quien, que ustedes puedan, digamos, cruzarse, tener un espacio para encontrarse, para ver los grupos, para ver las dudas, nos deja tranquilo que tengan eso. Digamos, sabíamos que venían con eso, porque Jorge había dicho esto, y sabíamos que cuando estuvieron en Estado y Sociedad, eh, pero bueno, queríamos saber si siguen con esos grupos, pueden trabajar bien. sí, también en metodología estábamos en grupo. Bien, sí, fantástico. Así que, bueno, También, algo, Silvia, por ahí también puede pasar, como algún compañero o compañera abandona y demás, y el grupo quiere rearmarse, reformularse para esta materia o para las demás materias del cuatrimestre, también es una oportunidad, no es que sí o sí se tenga que repetir el grupo tal cual venía trabajando, ¿no? exactamente. Sí, y esto, a ver, como se darán cuenta, nosotros somos, ya se dan cuenta con el cursado con nosotros, digo, todas cuestiones charlables, pensables, sí, digamos, más allá de los criterios, de las formas de que hay que seguir, de las cosas que hay que hacer, digamos. Si hay grupos que tienen que rearmar, digamos, eso es, bueno, creo que ya vienen trabajando, aprovechen este momento para organizar, si no, pero digo, después, digo, somos personas adultas y es juntarse en grupo, ir armando, sí, viendo, me parece que también... eh, casi todas las actividades, digamos, en la materia, digamos, todas las actividades en la materia, casi muchas de las actividades de la carrera también son grupales, porque la vida es grupal, digo, y a mí me parece, siempre me da mucha gracia, que los docentes que tenemos una actividad, digamos, más allá de estar muchas veces soles en el aula, pero que muchas veces trabajamos en grupo, digamos, la vida es social, que en general somos muy reticentes los docentes a trabajar en términos grupales. Entonces me parece muy gracioso porque, digamos, es algo que nos pasa en general, digamos, me incluyo ahí, digamos, a mí me gusta, yo necesito trabajar con otras personas, a mí al revés, pero digamos, es como si, sistemático, pero me parece que es eso, como apuntar a la grupalidad, al trabajo, sobre todo, digo, por un lado, por el enriquecimiento de la mirada, de la discusión, por, digamos, esto de los aprendizajes compartidos, pero por otro lado me parece que hay algo que no es menor, sobre todo cuando en general los cursados, las diferentes trayectorias universitarias, pero cuando estamos en la distancia me parece que eso es mucho más necesario, que es poder acompañarse por otros, digamos, y otras, por otros pares, ¿sí? Me parece que eso no es menor, y sí que puedan, digamos, contar con grupos para acompañarse, para hacer las cosas, digamos, porque sostiene mucho más en la distancia, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Alguna pregunta más? Profe, buenas tardes. Sí, Hola. mi consulta es, ¿cuál sería el límite de integrantes? Entre 4 y 6. Perfecto, gracias. A ver, ahí está. Como habrán visto en el programa, nosotros dividimos, ¿sí? Digamos, el trabajo, ¿sí? de los materiales, de cómo van desplegando los contenidos en tres ejes. Por un lado, el primer eje, que es con el que empezamos a trabajar,
que el currículum y ESI como políticas públicas, digamos, en términos de cómo se da esto. El eje 2, que son los modelos de enseñanza, los sesgos y las resistencias frente a la ESI. Y el eje 3, la transversalización de la ESI, la mirada de la interseccionalidad y las pedagogías antinormativas, ¿sí? El eje número 1, que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy, es desde dónde poder pensar el currículum y la ESI como políticas públicas. Sí, vamos a pensar, bueno, cómo se construyen esa política pública, desde dónde, cómo se despliegan esas políticas públicas, ¿sí? En lo que uno podría decir, eh, el territorio educativo de las instituciones, ¿sí?, escolares. Para eso, digamos, muy probablemente tengamos personas invitadas, muy probablemente compañeras de la ESI de Santa Fe, que puedan en algún momento participar de un encuentro para también hablar y compartir de cómo se da en este momento, ¿sí?, ese trabajo con esa política pública que se da, digamos, en los diferentes niveles de la política pública, ¿sí? Por otro lado, vamos a trabajar esto, los modelos de enseñanza, de las formas, de cómo se trabajó, digamos, desde dónde se empezó a pensar y el proceso de trabajo en torno a la ESI, o por lo menos de la ESI sería la educación sexual, y después cuál fue el pasaje para pensar la ESI, ¿sí? Son los sesgos y las resistencias que se dan en torno a la ESI, digamos, en algún momento había menos resistencia, en los últimos años con estos gobiernos, esta oleada derecha, tenemos mucho más resistencias en algunos lugares y en otros no. Entonces, bueno, ¿cómo se dan, digamos? Porque poder pensar eso, porque si no quedamos solo en cuestiones teóricas y no poder, digamos, y no, nos falta pensar un poco de, bueno, cómo se despliega, cómo se da esa resistencia, cómo, cómo también hay resistencias que son palpables en términos de esa cotidiana, ¿sí? Del trabajo en el aula y en, digamos, las instituciones educativas, y algunas que son también, digamos, de resistencia en términos de pruritos y de miedos nuestros también, ¿sí? Y el otro eje que es cómo pensar la transversalización, que, digamos, eso digamos, la mirada de la ESI no como un contenido específico de una materia, de un área, sino como un contenido, digamos, como eh, que es transversal, ¿sí? Cómo pensar ahí la lógica de la interseccionalidad para pensar las pedagogías antinormativas y también pensar esto, digo, cuando trabajamos la transversalización de la ESI es, bueno, hay tres líneas, tres grandes líneas, por lo menos en secundaria, que se dan en primaria de otra forma, pero hay tres grandes líneas que vienen del Consejo Federal Educativo que van a ser eh, derechos humanos, ¿sí? Educación sexual integral y convivencia, ¿sí? Esas tres líneas, ¿sí? Digamos que a nivel nacional, en algún momento tenían equipo y en algunas provincias se organizaron equipos. La provincia de Santa Fe es una de las pocas que, por ejemplo, sigue sosteniendo los equipos de ESI y de convivencia, no así de equipos de memoria de derechos humanos en estos últimos años, pero digo, eso, digamos, para pensar, bueno, cómo acompañar a las instituciones escolares esa transversalización, ¿sí? Para que no quede solo hablar y cómo pensar esto, bueno, desde el, el PEI, digamos, pero que no quede solo letra muerta, sino de cómo acompañar y cómo trabajar la educación sexual integral y los otros, digamos, derechos humanos y convivencia en las instituciones educativas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar específicamente en torno a la ESI, ¿sí? Vamos hasta ahí. Entonces, digamos, nosotros para empezar con esto de, bueno, el currículum y ESI como políticas públicas, hago una pregunta. ¿Ustedes trabajaron en su formación anterior sobre currículum, teoría del currículum? Alicia de Alba, que es como, ¿alguna vez trabajaron eso? ¿No? No quiero que me digan qué es currículum, si se acuerdan, no, es, bueno, ¿les suena alguna vez trabajaron, no lo trabajaron? Esa es la pregunta. Perdón.
¿A qué te referís si trabajamos ¿Dieron en el material primer sobre, cuatrimestre o en nuestra formación? en su formación? ¿Tienen formación? ¿Dieron algo sobre qué es el currículum, teoría del currículum? Sí, en la formación, por ejemplo, yo soy docente de nivel primario y en la formación trabajamos con teoría de currículum, Bien. pero ya hace más de 2 décadas. Pero como, bueno, yo por ejemplo estoy en nivel superior, estoy en la carrera de nivel primario, en el taller de práctica y ahí lo trabajo con mis estudiantes. Eh, o sea, es la única forma en que lo volví a ver a teoría de currículum y demás. Buenísimo. No, no, era para eso, para saber, digamos, Sí, más mira, allá, ahí sí, Eliana, Cristian dice que sí, Eliana decía tenía una materia didáctica y currículum, Cristian dice como materia currículum, y Evelyn sí, recuerdo algo de currículum oculto y demás, sí trabajamos profe, dice Viviana en el chat. genial. Eh, Perdón, pero tengo un problema. No importa, me quedó el WhatsApp y me va a sonar porque si no tengo que salir. Digo, a ver, lo que nosotros recuperamos, un material de Dykes y de Dionisio sobre una ayuda de memoria que tienen el material para leer ahí en plataforma, que es obligatorio para trabajar, que es, bueno, ¿desde dónde pensar el currículum? ¿Sí? Esto como, bueno, ¿desde qué paraguas nosotros lo trabajamos y lo traemos acá? De esto de, bueno, eh, ¿qué es lo que prescribe, qué es lo que habilita esta idea de el currículum como ese espacio, esto, bueno, bien básico de legal donde hay contenidos específicos que son planteados para desarrollar dentro de este sistema educativo, ¿sí? Para los diferentes niveles de escolaridad. En algún momento vamos, por ejemplo, los NAP, ¿sí? Los contenidos, digamos, vamos a tener, ¿sí? Y es un documento, digamos, es un documento que prescribe y está elaborado por el Estado a través de sus ministerios o, bueno, depende de qué provincia hablemos, ríos, depende de qué provincia va a tener diferentes nombres, ¿sí? Y eso lo que hace es, bueno, establecer, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que ser abordado en las escuelas? En términos de, bueno, qué contenido, qué materiales, ¿sí? Pero es un elemento organizado, ¿sí? En términos de normativa, que lo que hace es garantizar de alguna manera, ¿sí? Un marco de igualdad para todas las personas que están cursando, ¿sí? En términos de, bueno, pensar las estrategias de esa enseñanza-aprendizaje, los contenidos y los objetivos, ¿sí? Esto es, bueno, a ver, lo que se prescribe en términos, se quiere, más teórico, más desde, está bajado como una política de qué es lo que se va a dar, con qué objetivos, ¿sí? Reitero, esto me parece que no es menor cuando pensamos eh, que el currículum es algo que tiene que ver con la letra de lo legal, ¿sí? Que genera, ¿sí? Ciertos contenidos que son necesarios desarrollar dentro del sistema educativo. ¿Por qué nos parece que no es menor ubicar esto de, bueno, cuando hablamos de currículum y prácticas escolares en contexto? Digamos, cuando hablamos del, ya lo vamos a ver, de educación sexual integral, bueno, digo, hay un currículum, ¿sí? Digamos, hay algún contenido que no lo elegimos ni Silvia, ni Emilce, ni Carolina, ni Domingo, digamos, estoy leyendo, ni Jorge, sino que tiene que ver, digo, así como damos, estoy diciendo algo que no sé, ¿sí? Binomio en matemática, ¿sí? Dentro de la ESI, para cada nivel del sistema educativo, se piensa como elementos transversal trabajar ciertas cosas, ciertos contenidos, ¿sí? Y eso está prescripto y tiene que ver con acuerdos y consensos, más en términos de los objetivos, los contenidos, las metodologías, los criterios de evaluación, ¿sí? Que supuestamente guían esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Supuestamente son, digamos, es lo que realiza un camino, organiza un camino de esos recorridos para los aprendizajes, ¿sí? A ver, eh, no solamente tiene que ver con estos documentos oficiales, sino también
Por otro lado, hay una cuestión que hay que ver, que es la diferencia de cuando hablamos de currículum prescripto, currículum oculto, currículum nulo y el currículum real, ¿sí? Porque digo, también, por eso yo hablo de esto de ubicar ahí de la lógica de los prescriptos, porque ahí lo prescripto tiene que ver con, bueno, la letra y lo que viene con lo legal. Después vamos a tener la distancia entre, bueno, qué es lo que pasa con esa cultura del sistema educativo, cuáles son las decisiones eh, teórico, epistemológica y metodológica que se van dando en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, ya vamos a ver, diferentes niveles y que van a ser a nivel de la institución escolar y a nivel también de lo que pasa en el aula y cada persona o grupalidades de docentes ahí, ¿sí? Digamos, y ahí recuperamos el planteo de Alicia de Alba de el currículum también como una síntesis de esos de los elementos culturales de una sociedad, ¿sí? Que dan cuenta de los conocimientos, los valores, los hábitos, las costumbres, ¿sí? Eh, no es un dato menor, no sé, digo, hay materias donde está mucho más clarificado eso, y hay materias que no, pero digo, pero también dan cuenta de eso, ¿sí? Y esos elementos culturales, esa síntesis, va a conformar una propuesta política educativa, ¿sí? Que de alguna manera intenta, ¿sí? En esta idea del supuesto de aspiración a igualdad, ¿sí? Unificar cuestiones que está pensada e impulsada por diferentes grupos y sectores sociales que también van a tener diferentes intereses que van a ser diversos y contradictorios, ¿sí? Pero a su vez, digamos, esos intereses que son dominantes cuando se construyen, ¿sí? Esos elementos culturales que se van a desplegar en el currículum, van a ser siempre los dominantes o hegemónicos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, el currículum, digamos, digamos, si se pone a ver podemos ver, por ejemplo, los NAP, siempre está pensándose, sobre todo, una idea de cultura de cierta clase media, cierta idea de nación, cierta idea de Estado, cierta idea de familia, ¿sí? Hay intentos, digamos, depende de las políticas educativas, de ampliar esas ideas, pero hay algo siempre que ese currículum, esa síntesis de elementos culturales, va a prescribir. ¿Sí? Que tiene que ver, bueno, digamos, Bourdieu básico de, bueno, las formas dominantes del sistema educativo. ¿Sí? Por eso nos parecía interesante cómo pensar, eh, digamos, ahí el currículum. ¿Sí? Esta idea de Alicia de Alba, que no es menor, es pensar el currículum como un devenir curricular, ¿sí? Y pensar que ese carácter del devenir curricular tiene que ver con un carácter histórico y que no es mecánico y lineal. Tiene que ver con un carácter histórico porque tiene que ver con tensiones y con discusiones a nivel de esto, lo básico de las políticas educativas, ¿sí? Que nosotros planteemos que se dé tal o cual contenido, que se nombre de una forma u otra en las instituciones escolares, ¿sí? A ciertas temáticas o no, que se dejen de dar, o algo como fue tan importante, por ejemplo, en algún momento, pensemos cuando se pone dentro de las efemérides el 24 de marzo en las instituciones escolares. Digamos, cuando empieza a inscribirse dentro de las efemérides escolares, bueno, digo, ¿qué moviliza? Entonces, y ahí es esto del carácter profundamente histórico, que tiene que ver con esto, con las decisiones políticas, las políticas educativas, pero también de cómo se va a desplegar también en los diferentes territorios. Por eso me parece interesante esto de pensar que ustedes vienen de diferentes lugares del país, más allá de la oleada más de derecha que tenemos en nuestro país, digamos, también como los territorios son diferentes, como, por ejemplo, hay decisiones políticas, digamos, porque tiene que ver con el sistema educativo, de las diferentes provincias en términos del sistema educativo, que hacen también que ese currículum se vaya trabajando y se despliegue de determinada manera, ¿sí? Nosotros pusimos acá los tipos de currículum como muy básicos, que lo habían trabajado, esta idea de esto que decíamos recién, el explícito oficial o el formal, que es el visible, prescriptivo en términos bien formales, ¿sí? De bueno, esto es lo que se tiene que dar para tales estudiantes, tal etapa, bla, 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 para tal sistema.
El nulo docente, esta idea del planteo de Eisner de, bueno, todo lo que queda afuera, ¿sí? Todo lo que no se da, ¿sí? De eso que se prescribe, bueno, todo lo que queda afuera, ¿sí? Inclusive todo lo que queda afuera después de la institución educativa y de eso que viene prescripto, por esto de porque no se llega, porque no se puede, bla, bla, que es lo que se deja de lado, ¿verdad? Y después el currículum no oculto, el planteo de Jackson, que me parece que no es menor y que para nosotros desde las prácticas escolares en contexto y la ESI, es interesantísimo pensar ahí cómo funciona el currículum oculto, porque bueno, todo eso que se transmite implícitamente en el contexto educativo, ¿sí? Con qué cosas trabajamos, qué cosas está de lo dicho, pero todo lo otro que transmite un montón y que construye y que refuerza miradas de lo no dicho, ¿sí? Lo que muchas veces en nuestras prácticas, o por lo menos lo negado, lo tapado, lo objeto, dirían las feministas, que se dan los escolar que tiene que ver con el currículum oculto y las prácticas de la ESI que funciona, digamos, muchísimo, parece que es interesante poder pensarlo, ¿sí? Y por otro lado, esta idea del planteo de, bueno, si uno podría pensar, ¿cuál es el currículum real? ¿Sí? Esta idea, bueno, currículum real como ese lugar de intersección, ¿sí? Entre este currículum más explícito, ¿sí? El formal, si querés, más el oculto, ¿sí? Menos el nulo, ¿sí? Y si uno podría hacer, bueno, que tiene casi como una cuestión de ecuación, es eso que es lo que tengo, ¿sí? Digamos, ese currículum que se despliega en las instituciones educativas y en las aulas o, bueno, en diferentes espacios de aprendizaje, ¿sí? Y ahí, para ir, perdón, yo tiendo a hablar un montón, como se darán cuenta, así que, ¿tiene alguna duda? Más en las primeras clases, porque vengo como todo lo que quiero decir. Eh, ¿Alguna duda, comentario de esto? ¿Alguien quiere decir? Jorge, Nilce. No, yo simplemente un comentario, Silvia, en relación a los tipos de currículum, si querés volver. Eh, por un lado, porque en general quienes, bueno, transitamos la formación docente, muchas veces eso no pasó más allá de una mera diferenciación conceptual que teníamos que aprender para aprobar la materia didáctica y currículum, digamos. Entonces, en el parcial o en el final nos preguntaban los tipos de currículum, nosotros los describíamos, poníamos un ejemplo y con eso ya más o menos zafábamos, ¿no? Y esto que es meramente una diferenciación conceptual, yo diría que es un aspecto estructurante de nuestra tarea, de nuestro quehacer docente, de nuestra práctica, ¿sí? Si nosotros nos concebimos como intelectuales, que de hecho deberíamos serlo, del conocimiento, del saber, resulta que entre eso que viene prescripto, aquello que nosotros decidimos no enseñar, ¿no? Por lo tanto pasa a lo nulo, pero más allá de lo que decidimos voluntariamente, resulta que involuntariamente, inconscientemente muchas veces también enseñamos otras cosas. Nuestro accionar, lejos de ser inocente, eh, diría yo, un accionar casi puro, eh, para nada lo es, ¿no? Esta diferenciación nos marca que nosotros en lo que decidimos enseñar, en lo que decidimos no enseñar y en lo que inconscientemente enseñamos, ¿sí? Estamos interfiriendo, estamos en la realidad del aula, de nuestra disciplina y de nuestros estudiantes. Los docentes en este juego que es casi conceptual y en esta ecuación, en definitiva, pasamos por la vida de los otros, en definitiva, enseñando, dejando marcas positivas y de las otras. Pero lo que no somos, agentes neutros en ese juego, ¿no? De ahí la responsabilidad que nos toca, digo, porque muchas veces esto
sirve como excusa para decir, no, todo me viene bajado de arriba, sea de la provincia, sea de la supervisora, sea de la directora, si es muy vigilante en mi escuela y yo no puedo hacer nada. Y bueno, y esta simple diferenciación conceptual me muestra que sí, que yo soy un actor, hay un mediador estratégico y tengo un lugar clave en ese juego y en ese encuentro que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Nada más. Gracias, Jorge. Sí. eh, Me acuerdo una anécdota ahora después de esto, les cuento porque parece que no es menor para pensar, digamos. Y ahí es, digamos, recuperamos el planteo de López Louro, de, y ahí cuando pensamos la educación sexual integral, ¿qué se entiende por sexualidad? ¿Sí? O, digamos, ¿cómo se concibe? Esta idea de también cómo pensar de que hay una concepción de la sexualidad anclada en el cuerpo, ¿sí? Y con un supuesto de que todos vivimos eh, el cuerpo y experimentamos y tenemos una conciencia corporal de un modo universal. ¿Sí? Esta idea de los universales, digamos que lo que menos existe, digamos, en la realidad, si uno ve las prácticas, digamos, lo que hace es construir esta idea de uniformidad, esta idea de universalizar intentando uniformizar, ¿sí? Y logro estar recuperado, pues nos parece interesante, bueno, y ahí poder pensar que también la sexualidad involucra rituales, lenguas, costumbres, representaciones, símbolos, convenciones, procesos que son profundamente culturales y por lo tanto son plurales, ¿sí? Y esta idea de que no hay nada exclusivamente natural en la materia, ¿sí? Esta idea de, bueno, no es posible pensar la sexualidad como algo que viene dado per se sin estar anclado a los procesos culturales, digamos, y esta idea de que los procesos culturales, lo que hay también fundamentalmente son diversidades, ¿sí? Esta idea de, bueno, y no es algo que fue así y siempre fue así. Inclusive, digo, sí, hay muchos estudios de hace por lo menos los últimos 30, 40 años de cientistas sociales que muestran justamente esa idea, que esto de fue así, siempre fue así, tampoco fue siempre así. La idea eh, de que de la lengua de los vencidos, esta idea de, bueno, ¿quién construye esa historia? ¿Sí? Empezar a recuperar diferentes realidades sociales y esta idea de, bueno, lo cultural no es uniforme, no es homogéneo y no es universal, ¿sí? Entonces, desde ahí como pensar la educación sexual integral. Y ahí pensar el currículum, ¿sí? Como un texto, digamos, en esto, de lo prescriptivo, pero también esto, por eso yo nombraba recién en esto que decía Jorge, digamos, cuando pensamos lo abyecto, también es, bueno, ¿qué es lo que queda afuera? Digamos, ¿qué es lo que consciente o inconscientemente estamos eligiendo que quede afuera o estamos eligiendo o estamos decidiendo, ¿sí? Eh, Dejar de lado o negar, ¿sí? Entonces, de ahí, digamos, López Louro, ¿cómo plantea esta idea de, bueno, el currículum es un texto que corporiza y produce relaciones de género, ¿sí? Esta idea de, bueno, cómo el currículum está pensado fundamentalmente esto de, bueno, pensando con formas dominantes culturales de clases medias altas, las clases altas fundamentalmente heteropatriarcales y desde una mirada blanca, ¿sí? Digamos, va a decir Rita Segato, bueno, digo, hay una lógica, ¿sí? Cultural, digamos, que nos pasa fundamentalmente en América Latina, ¿sí? Que lo que se piensa es, bueno, la mirada de las formas culturales pensando lo blanco, ¿sí? Lo heteronormado, ¿sí? Y de ciertas clases y de las clases dominantes, ¿sí? Y esa idea de, bueno, cómo el currículum fundamentalmente
eh, plantea contenidos, ¿sí? Y enuncia contenidos que valorizan estas identidades, ¿sí? Los varones, sí, heterosexuales blancos, sobre otras que en general se omiten, ¿sí? Que son, por ejemplo, lo que uno podría decir hoy, las identidades marrón, las identidades afres, las identidades trans, las identidades lésbicas, digamos, las identidades gays, digamos, todos los tipos de identidades, ¿sí? Digamos, entonces, bueno, ¿cómo se visibilizan esas identidades? También cuando en el género lo que se pone solo es el binarismo varón-mujer, ¿sí? Varón-mujer heteropatriarcal, sí, sí. Y en esa idea, cómo se ubican, ¿sí? En ese currículum se va a corporizar, ¿sí? A los sujetos en los determinados regímenes de poder, saber y placer, ¿sí? Sobre voces que son las autorizadas y legitimadas para hablar, ¿sí? Para tener poder y para construir y decidir en torno a eso, ¿sí? Y es producido a través de relaciones sociales que son particulares sobre ciertos grupos que son los interesados, ¿sí? Y que trae la marca sobre esas relaciones y de esos intereses, ¿sí? Y ese currículum que me parece que es interesante para trabajar, eh, tiene que ver con contenidos específicos, pero también tiene que ver con, por eso recuperamos, y esto que dice Jorge, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Esto de, por ejemplo, el currículum no oculto y el currículum, digamos, el currículum nulo y el currículum oculto. Yo voy a traer una anécdota, digamos, que ahora ya es bastante vieja, pero como soy señora grande, digamos, la repito pero porque para mí no es menor, digamos, esa anécdota. Hace más o menos 10 años, 15, eh, yo me acuerdo, hace más o menos 15 años, me acuerdo a alguien, yo trabajo aparte en un programa del Ministerio de Educación de Convivencia, alguien que decía, no hay no, no decía en ese momento, no hay identidades trans en las escuelas secundarias de Santa Fe, que es donde yo lo decía, la verdad que no sé, habría que ver. Digo, entonces yo me pregunta era, bueno, ¿qué entendemos por identidades trans? ¿Qué idea de trans estamos viendo? ¿Qué idea de masculinidad? ¿Qué idea de feminidad? Digamos, más allá de lo que se construye y lo que se construye, se sigue construyendo como lo social. Digamos, y si no hay porque están negadas, porque no permitimos que aparezcan, más allá de la posibilidad de que se den y que aparezcan ahí. Y eso viene a colación con otra anécdota, si les señalan las anécdotas ya se darán cuenta. Una compañera mía, una amiga que es profe de historia, cuando empezó, sí, ahora más o menos también 15 años, en un momento tomó unas horas y fue directamente, le tocó ir a tomar exámenes en diciembre, exámenes finales para quienes habían llevado la materia. Obviamente cayó, fue a tomar una escuela grande de Santa Fe, una de las más grandes de la provincia de Santa Fe, la mayor cantidad de alumnos que tiene todo el sistema, todos los niveles del sistema educativo que tiene esa escuela. Pagó mi amiga, fue a tomar los exámenes, sale y estaba, bueno, no sé. Vieron que cuando uno va a tomar el examen, va y sale a la puerta y va llamando al estudiante, como hacemos todo, de bla, bla. Entonces, Juanito López, Juanito López, Juanito López. Bueno, fue tomando, le faltaba Juanito López y no sé qué más. Juanito López, entonces, y en un momento ve un grupito de pibites de secundaria, segundo año, tiradas en el suelo para variar diciembre. Dice, che, Juanito López y tal. ¿Le conocen? ¿Vienen? ¿No vienen? No, dice, tal, no, no viene, no va a venir Rendar. Pero Juanito López, sí, sí, yo tengo arrestado a Juanito. Ah, no, usted está diciendo Micaela. Micaela López. Ahí está, sí, está para rendir, Micaela. Ah, sí, vení. Digo, había una piba de identidad trans que todos sus compañeros ahí, digo, reconocían como, estoy diciendo el nombre, obviamente que estoy inventando, o Micaela López, no estaba anotado, ¿sí? Cuando hay una ley, ¿sí? Que digamos, posibilita que se anote el cambio y más allá del cambio registral ahí, digo, hay una cuestión legal, se quiere del cambio registral y la posibilidad de que los estudiantes sean anotados con el nombre que elijan, bla, bla, bla,
Pero también hay una cuestión ahí de lo que se elige, no se elige, digo, decirle al adolescente, che, tenés para rendir tal, digo, hay algo ahí también de la institución que habilita, que no habilita, digo, bien negarle, digamos, esa piba entró, rindió bien, porque yo ya después de tener el que más allá de eliminarnos toda eso, una peña fue, y rindió bien, sí, rindió re bien, le digo, todo eso que se despliega en las instituciones escolares también tienen que ver con el currículum, qué hacemos y qué no hacemos. Digamos, y cuando Jorge dice, digo, eh, creo que sanamente, por lo menos para todos, no somos las únicas personas dentro del sistema educativo, hay otros docentes que los estudiantes tienen dentro del sistema educativo, como nos pasó a nosotros también siendo estudiantes, hubo gente que mejor, peor, que recordamos para bien y otras que no, y hay gente que fue alucinante, estuvo muy bueno que esté en nuestra vida dentro del sistema educativo, como docentes. Digo, esto no es, digamos, cuando pensamos en nuestra responsabilidad de la carga de que va a ser esto el cambio y que si no hacemos esto va a ser terrible. No, digo, es hacernos cargo de que algo, digamos, así como no va a ser terrible, no es la muerte para nadie, es, bueno, hay una cuestión que va a decir Kaplan, que me parece que es muy interesante para pensar la educación, que hay algo también de lo amoroso ahí, ¿sí? Hay algo cuando uno piensa de lo amoroso, eh, no es porque uno tenga que querer a todo el mundo. Digo, yo hay gente que no quiero, porque nos pasa todo, digamos, como uno no quiere docente, no quiere estudiante, pues la vida es eso. Pero hay algo de lo amoroso que uno quiere que a ese otro le vaya bien en términos del gesto amoroso de ser docente, de poner a disponibilidad un conocimiento y generar esas condiciones para esos aprendizajes, ¿sí? Eso, por eso son ciencias de aprendizaje en términos de los que uno habla, más seriamente digo. Y en ese sentido, es cuando pensamos el currículum, cuando pensamos qué es lo que queda oculto, qué es lo que queda nulo, qué es lo que permitimos o no permitimos, tiene que ver con eso. Por eso recuperamos estas diferentes cuestiones y ahí me parece que, que es interesante este planteo que hace Jorge. Bueno, che, ¿qué posibilidades le damos nosotros a ese otro? Más allá, digo, hay una ley, hay una de educación sexual integral, más allá del contenido que habilitamos. Bueno, digo, hay algo que tiene que ver con la cuestión personal, por eso recupero esta Kaplan, y con esa mirada amorosa de ser sujetos, de ser personas, esa cuestión de, bueno, lo cultural y la cuestión de la persona es la posibilidad del cuidado del otro. Y esa idea del cuidado es habilitar a otro en ese lugar, ¿sí? Vamos hasta ahí. Digamos, es desde ahí donde traemos esta idea de currículum y el currículum ahí como un texto de género, ¿sí? Eh, Nos parece que es importante. Y traemos ahí un par que ya la trabajamos el otro año, son de la Fundación Huésped, que es interesante para pensar ahí las diferentes cuestiones de cómo se van a dar, ¿sí? La ESI. Por un lado, esto cuando dice, tenemos que hablar sobre sexualidad con Juan, esta idea, esto se lo enseñan en la escuela, esta idea de, bueno, como si fuera el cuento de la buena pipa, primeramente como si no fuera algo de, de la cuestión de la sexualidad, no fuera algo que tiene que ver con que se va desplegando y nos vamos constituyendo como sujetos, como sujetas, desde que nacemos en torno a eso y qué es lo que pasa, esta idea, bueno, de qué pasa ahí las familias, dónde, a quién le corresponde, esta idea, bueno, se enseñan, es un contenido que se enseña, ¿sí? Bueno, si es un contenido que se enseña, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? La escuela diciendo, vamos a trabajar este año, no, de eso que se encargue la familia, ¿sí? Esta idea de, bueno, a quién le toca qué, ¿sí? Y después un centro de salud, eh, ¿qué ven? A mí me parece una cosa ahí muy fuerte en esto del centro de salud, después vamos a seguir trabajando sobre esto. Eh, ¿Quiénes de acá, por ejemplo, trabajan en inicial? ¿No hay alguien que trabaja inicial acá? ¿O que trabaja en superior en formación inicial? ¿Qué ven acá cuando dice los adolescentes no vienen a la consulta para hablar de su sexualidad? Pues es un centro de salud y esta idea de, bueno, quiénes van, qué no. ¿Qué ven ahí?
Digo, porque me parece esta imagen es muy interesante también, digo, es la formulación web para pensar el género y los estereotipos de género. Y que digo inicial porque cuando pensamos los trabajos, inicial, quién hace qué, alguien quiere contar que, digamos, no tiene que decir, sino qué es lo que ve, qué personas ve haciendo qué. Por ahí, buenas tardes. Lo que percibo es cómo, digamos, en varios ámbitos se esquiva, se evita hablar y al final de cuentas los chicos después quedan ignorantes en el buen sentido, ¿no? No desde un punto de vista peyorativo, quedan ignorantes en el tema y después recurren a redes sociales, página, o él me dijo la abuela que su tía le dijo que a la prima le pasó que la vecina y terminamos más de lo mismo, sin conocer del asunto y cometiendo errores, para así decirlo, porque no sé si se puede decir errores a cuando uno hace algo que pensó que era así, porque se mal informó. De hecho, Sí, ayer me tocó enseñar, yo me recibí en diciembre, no lo ejerzo aún por cuestiones de salud de mi hijo, estoy más abocada a él, porque además yo trabajo en una área administrativa por la mañana, entonces tengo yo ya un trabajo, por así decirlo. Y doy particular. Y me tocó enseñarle a una peque de sexto grado y quedé asombrada por los temas que entraba en el examen. Asombrada para bien, porque entraba el tema de la adolescencia, la adultez, la niñez, la sexualidad, la menstruación, los órganos femeninos, las funciones. Yo dije, wow, o sea, yo tengo 39. En mi época de suerte se hablaba el hombre, la mujer, quedan embarazada, tiene bebé, nació. Murió. En vez, acá se enseña el por qué, hasta los métodos anticonceptivos y por qué eran más seguros y no transmitían enfermedades sexuales. A una nena de sexto grado yo dije, wow, ¿cómo se trata realmente de enseñar y de enseñarlo la mayor cantidad posible de información? Silvia, acá también Cristian Santillán agrega, acá en La Pampa tenemos asesorías de salud en secundaria con profesionales del hospital. Se tratan temas de violencia, prevención de suicidio, ESI, articulando con materias biología y química. ah, sí, me parece re interesante esto y también cómo pensar ahí la cuestión más biologicista, sí, la cuestión preventiva, que ya después vamos a verlo más adelante en términos de no quedar embarazada, sí, de las enfermedades de transmisión sexual. Digo, y después el otro, que dice la primera vez es imposible quedar embarazada, me lo dijo Miru, que ya tuvo sexo, mientras hay otra persona que está mirando supuestamente una página pornográfica y otra que está viendo, se supone, un video musical que dice yo soy tu dueño. Digo, hay todas las cuestiones que uno podría ver. Este me parece también que es interesante, que dice, bueno, vamos a ver si entre todos resolvemos este enunciado, esta idea de que la educación sexual integral es transversal a todas las áreas y es un deber de toda la comunidad educativa, no solamente esto de, bueno, el área de biología y química. Digo, hace ya, hay un momento donde voy a decir, bueno, que sea que se dé, y después son todas las discusiones, pero digo, la idea cuando pensamos la transversalización tiene que ver con eso, por eso hablamos del PEI, tenemos como pensar un montón de situaciones ahí que se dan, ¿sí? Trabajar articuladamente también por ahí con materias, además de transversalmente. Exactamente, esto que vos decís, Cristian, me parece que sí. Y Y acá, también entre instituciones, por ejemplo, el hospital, secundaria, exactamente. Sí, sí, hospitales, centros de salud, esto, las asesorías. psicólogos también de la escuela especial, que acá en La Pampa se dedican a eso también. Claro, me parece que es interesante. Y fíjense acá, digamos, también en esto que lo que decía Carolina también de qué, digamos, cuando pensamos en la educación sexual integral, cómo está, después ya vamos a ver, pero está muy restringida esta idea de pensar, inclusive, digo, hay unos fantasmas, digamos, de algunas familias esto de, bueno, se va a encargar la escuela, u otras que dice, bueno, no se tiene que encargar la escuela, que ya después trabajaremos sobre eso, de, bueno, esto de pene, vulva, anticonceptivo, preservativo, DIU, pastilla, dice, alguna duda. Y los estudiantes preguntando esto de, ¿por qué Juan se enojó cuando lo invité al cine?
digamos, esta de cuestión de un nene con un ojo morado, que puede ser la cuestión de si estaba pensando que era una invitación más erótica, ¿sí? Digamos, una cuestión gay, la cuestión de está bien la médica que la médica me obliga a ir con mi mamá, este día, bueno, aparenta bueno, una adolescencia, ¿por qué no podemos traer polleras por arriba de la rodilla? Y entonces la docente diciendo de sexualidad, chicos, estamos en clase de educación sexual. La cuestión es, bueno, todo eso que está ahí son elementos a trabajar, digamos, en el marco de la ESI. Digamos, cuando pensamos transversal, también es pensar, bueno, cuáles son los intereses del estudiante, qué es lo que está pensando, qué es lo que les pasa, digamos, también. Emilce, ¿vos querías decir algo? Sí. Que por eso es tan importante pensar la ESI desde currículum, porque en ella conviven ambos, ¿no? Lo escrito, lo prescripto y lo oculto también, porque nosotros tenemos una ley nacional 26150 de ESI que nos da los lineamientos curriculares a partir de la resolución de lo que debemos trabajar en las escuelas. Pero también emergen situaciones desde el nivel inicial hasta el nivel superior, digo, en todas las etapas escolares de las niñez y adolescentes, que hacen, que nos obligan como docentes y como adultos responsables del sistema educativo en representación a abarcar esa temática, ¿no? Entonces puede, desde una simple pregunta o desde una pelea entre pares o desde una angustia, emerger un tema para trabajar que es responsabilidad nuestra abordarlo en ese preciso instante y no dejarlo de lado, porque es una forma de validar esas emociones y lo que les está pasando a las infancias, a las adolescencias, y también a partir de eso poder pensar en un plan de trabajo para abordar esa temática. Por eso en la ESI convive el currículum desde, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y claro que termina siendo político porque es una decisión política llevar adelante la ESI. Eh, Independientemente de los contextos en los que nos estemos desempeñando hoy, digo, es una responsabilidad del docente. Sí, me parece que sí, digamos, lo usted dice, Misa, y esto de, fíjense, digo, muy probablemente en la escuela apareció esto, en esta imagen, un pibe con un ojo negro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se aborda eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, hasta cuestiones, ¿qué es lo que le pasa a alguien de la posibilidad o no ser invitado? La reacción en términos de la violencia de a que alguien tenga una mirada más sexoafectiva, alguien del mismo género, en la secundaria. Digo, ¿qué cosas se habilitan, qué cosas no se habilitan eh, desde la palabra o desde sentir, digamos, el lugar del deseo, o de poder decir, che, mira, en estos términos sí o en estos términos no, digo, qué es lo que se habita? Por eso esta idea de, primero, cuando la diferencia entre, de que, por eso yo ya al principio decía de la la educación sexual, ¿sí? Al pasaje a la ESI. De acá hablamos cuando hablamos de la ESI. Digo, en su mayoría, más allá digo, de Jorge, yo, digo, porque somos las personas más grandes, digamos, como docentes, tuvimos educación sexual, digo, tenían que ver con cierta lógica reproductiva, digamos, con un currículum o más oculto, más nulo, pero no es que no la tuvimos, puede ser no haber sido nombrada, pero la tuvimos a lo largo de nuestra trayectoria educativa dentro del sistema educativo, ¿sí? En inicial, primaria, secundaria, lo tuvimos. No tuvimos educación sexual integral. Digamos. Hoy lo que tenemos con la posibilidad, esto que recupera Milce, digamos, con la posibilidad de la ley, tenemos la posibilidad de hacernos cargo, la responsabilidad que tenemos como personas adultas docentes del sistema educativo, de generar, digamos, estos espacios que son contenidos transversales de la educación sexual integral, ¿sí? Eso me parece que no es menor, no es que no tuvimos o no se dio educación sexual. Bueno, eso siempre se da. Por eso esto de, bueno, cuando hablamos del currículum, digamos, qué es lo que pasa. Por eso recuperamos esta idea del currículum oculto, el currículum nulo, porque sí tuvimos educación sexual integral, negando ciertas cosas, habilitando ciertas cosas, los prescriptos de cómo debe ser un varón, una mujer, lo binario, un montón de cuestiones que se despliegan en la escuela, hasta la forma del vestir, no. Si esta idea de por qué no podemos traer polleras por arriba de la rodilla, digamos, que plantea la piba, digamos,
está adolescente es, bueno, ¿qué se implica de la forma del control de los cuerpos de las mujeres? Y no, primero de lo binario, la forma del control y el disciplinamiento de los cuerpos, digamos, ¿qué se está planteando ahí? Digamos? Todo eso también tiene que ver con cuando pensamos los contenidos transversales. Digo, esto, cuando se piensa, por ejemplo, en las escuelas, que son muy pocas, en las que se da el acuerdo de convivencia, donde participan los estudiantes, que muchas veces se hablan ahí de las formas de la vestimenta, no estoy hablando del código de vestimenta, sino de eh, las formas de la vestimenta, digo, les pibes de la secundaria plantean mucho la cuestión de cómo vestirse, no vestirse, más allá de gorrita, no gorrita. Digo, hay mucho, digamos, hay un control muy fuerte, esto justamente que lo que decía eh, hace unos minutos Carolina, de bueno, alguien de sexto grado, que el conocimiento, lo que sea. Digo, es un momento donde empiezan, digamos, con la etapa prepuber, ¿sí? De los estudiantes y sobre todo sobre las mujeres, ¿sí? Sobre el control de los cuerpos, del uso de los cuerpos, del disciplinamiento de los cuerpos, digamos. La etapa prepuber es algo donde la sociedad en general, pero el sistema educativo digamos, más o menos velado, digamos, aplica un control y disciplinamiento muy fuerte sobre los cuerpos. Entonces no es menor que alguien venga a decir por qué no podemos traer las polleras por arriba de las rodillas. Digo, a lo mejor no las polleras, pero piense, por ejemplo, quienes trabajan en secundaria o en fin en sexto o en séptimo grado, la relación de las nenas que no pueden usar calzas, por ejemplo, digamos, las discusiones sobre la calza, que decís, bueno, no podemos estar discutiendo, tener unas discusiones en la primaria sobre la calza, pero bueno, ¿qué implica? ¿Sobre qué cosas, digo, esa discusión del objeto calza, digamos, qué otras cuestiones trae velado ahí, digamos, en la relación del disciplinamiento del cuerpo, la mirada sobre el género, ¿sí? Que, digamos, esta idea de la presentificación, el ocultamiento del género, cómo tiene que ser una mujer, ¿sí? Esta idea de ser, digo, hay un montón de cosas que se van a desplegar ahí, que parece que no es menor, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? A ver si puedo esto. Y ahí nos parecía interesante recuperar el planteo, dos planteos uno de Morgade y otro de Border, sobre esta idea de, bueno, ¿qué nociones de cuerpo nosotros traemos? ¿Sí? Que subyacen a nuestras prácticas docentes en formas de regular y disciplinar los cuerpos, los deseos, los sentimientos, los ideales y las fantasías, ¿sí? Digamos, piensen en esta cuestión si alguna vez escucharon, digamos, las discusiones sobre las calzas, ¿sí? O sobre la ropa y a partir de qué etapa hay toda una discusión, digamos, que tiene que ver con, bueno, qué cuestión hay, casi, el momento funciona casi como un pánico moral sobre el control de los cuerpos de los estudiantes, ¿sí? Cómo ahí hay una idea de regulación y disciplinamiento, pero los cuerpos en términos de pensar ahí los deseos, los sentimientos, los ideales, y qué fantasías habrá ahí. Por eso digo que casi en algunos lugares parece casi una cuestión de pánico moral, porque hay una fantasía sobre eso que empieza a darse muy fuerte. Por eso digo, Sí, y que la pregunta es otra, ¿no? ¿A qué adultos les genera algo esa calza? Hay que dar vuelta a la pregunta. O sea, siempre sacar el foco de los estudiantes y pensar a quién le puede llegar a provocar algo que un adolescente de 13, 15, 17 años vaya con calza a la escuela. sí, y por otro lado es casi como esta idea de cómo estaba vestida, digamos, de las víctimas, de cómo está vestida, esta idea de, bueno, ¿por qué alguien no puede ponerse calza? ¿Cuáles son las formas? Digamos, hay un montón de cuestiones ahí. Y ahí también el planteo de Morgado cuando dice, bueno, ¿cómo ahí también cuando pensamos el currículum como texto de género, eh, cómo es importante afectar esos núcleos duros que tienen que ver cómo eh, esas tradiciones sobre ese conocimiento de qué es legítimo, qué no es legítimo trabajar en las escuelas, cómo se construye ese conocimiento, entre quiénes,
para quiénes, dónde se toma, los modos, la forma de transmitirlo, ¿sí? Y la forma de evaluar esos resultados. Estas cuestiones de, bueno, a ver, volviendo a esta imagen que cuando la docente le dice, bueno, hablamos de educación sexual, entonces ahí hay una cosa de cierta lógica de prevención de enfermedades de transmisión y de, digamos, y la prevención de embarazos no deseados, y no otra cosa, digamos, ¿qué cosas hay mucho más? Digo, que hay cierta etapa que sí, que eso es un contenido que se da, no es que no, pero bueno, aparte de eso, bueno, ¿qué más? ¿Qué planteos hay, digamos? Porque si no queda solo como una cuestión prescripta que se reproduce, ¿sí? Eh, y ahí pensar esto, yo no sé cómo estamos con los horarios, estamos muy... Quedan unos 15, Silvia, para el cierre. Pensar ahí, digamos, la ESI en ese término de la ESI como política pública, ¿sí? Cómo se problematiza y quiénes problematizan ese asunto, cómo se logran convertirse en una cuestión, en algo que se tiene que trabajar, desde qué lugar, y esto que dice Milsa, bueno, eh, ¿cuál es la pregunta, sí? Sobre base también a qué recursos y qué alianzas, esto que recién no me acuerdo quién era que decían, perdón, soy muy mala con los nombres, ¿sí? Discúlpame. Un compañero que decía esta idea de, bueno, la articulación con otros espacios, con agentes de salud, con espacios de psicología, digo, ¿con qué alianzas, con qué recursos, más, digamos, que tiene que ver con el sistema educativo, con las instituciones, pero también con qué otros que aparecen ahí en el territorio? ¿Con qué oposición? Y ahí me parece, en términos de política pública, ¿con qué oposición real y con qué oposición en términos de fantasía? Digo, porque esto que decíamos, bueno, hay en algunos lugares donde la familia funciona como una fantasía de algo de la familia, entonces el miedo a lo que puede pasar, primero, digamos, no reconociendo que tenemos un respaldo, esto que decía Emilce, es la ley que nos respalda, y por otro lado, ¿sí? Es bueno, veremos qué es lo que pasa, de cómo, digamos, qué es lo que trabajamos en cuestiones de habilitar a los estudiantes, digo, porque por otro lado, nadie está, digamos, quiénes se sienten habilitados, qué familias y cómo se sienten habilitadas y qué dice la escuela y quiénes, y ahí me parece que no es menor, algo bien básico de educación es, bueno, ¿quién es el sujeto de la educación? O por lo menos yo como docente muchas veces es una pregunta muy tonta, pero que a mí me trae como al lugar de, bueno, ¿quién es el sujeto de esa educación con quien yo estoy trabajando? Digamos, es la familia, es el otro, digamos, es el supervisor, bueno, no, bueno, son esos pibis con quienes estoy trabajando. Y entonces digo, yo lo que tengo, lo que cuando pensamos la ESI como política pública y como agentes del Estado, más allá que trabajemos en lugares de instituciones de gestión estatal o de gestión privada, y nosotros somos agentes, claro que tenemos una responsabilidad de garantizar ciertos derechos. Entonces ahí cuando pensamos la posición, pensamos la realidad y enfrentar la fantasía, ¿sí? Y ahí, ¿cuál es la definición inicial de la cuestión cuando pensamos esas políticas públicas, ¿sí? Me parece que no es menor, esto después lo vamos a recuperar, porque si no, para no darlo, yo lo voy a recuperar la otra semana, esta idea de, bueno, el ciclo de las políticas públicas, ¿sí? Esta idea, bueno, cómo se conforma una agenda, ¿sí? Se formula el problema como problemática, como algo que sí hay que atender, hay que trabajar. ¿Cuáles son las alternativas de solución de ese problema, de esa problemática? ¿Y cómo se adoptan ciertas alternativas? ¿Sí? Se adoptan a veces con cuestiones de pensar currículum y a veces digo, cuando pensamos en la ESI, por ejemplo, es, bueno, pensar las problemáticas y pensar que esas problemáticas, digamos, la necesidad de la educación sexual integral fue fundamentalmente de militante, digamos, militante entre muchas de las cuales están los docentes de las instituciones educativas, sosteniendo y tratando que se garanticen derechos y plantear esas leyes y reclamando por esa ley, digamos, más allá de esa decisión, ¿sí? De las políticas públicas a nivel bien macro, ¿sí? Digamos, y esa alternativa también es la discusión de hoy de, bueno,
garantizar, por ejemplo, equipos de acompañamiento de educación sexual integral, pensar los currículum, pensar los contenidos, pensar el trabajo, ¿sí? Y pensar, bueno, cómo se implementa esa alternativa seleccionada, porque si no podemos pensar cuestiones muy en términos teóricos, muy bueno, esto puede ser así, así, bueno, entonces, bueno, eh, qué es lo que quiere, digamos, pero no que quiere en términos de que elija, pero qué es lo que, perdón, la palabra quizás no quiere, es qué necesita el sujeto de la educación. Por eso esta viñeta de las preguntas, digamos, más allá de que ciertas cuestiones que están los contenidos y cómo se trabajan en diferentes niveles del sistema educativo, trabajar también con esto de, bueno, qué es lo que trae, qué es lo que necesita, qué es lo, digamos, cuáles son los interrogantes que pasan con los estudiantes, cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos, es interesante para pensarla así. Y después, cómo se evalúan los resultados obtenidos, ¿sí? Eso me parece que no es menor, ¿sí? Para pensar ahí. Eh, digo, hay, por ejemplo, en términos de los embarazos deseados o no deseados, eh, una gran discusión sobre en ciertas instituciones educativas, más allá de lo que cada quien piense, ¿sí? Que en algún momento era, bueno, el embarazo deseado o no deseado, y cuide, digamos, la cuestión bien biologicista, y la reproducción de la reproducción, y digamos, en algún momento se planteaba como los embarazos adolescentes como embarazos no deseados. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos ciertos sectores, ciertos grupos que ese embarazo adolescente era deseado? ¿Qué cuestiones ahí pensamos la educación sexual integral en términos de qué pasa con las alternativas de vida, los proyectos, la posibilidad de hacer otras cosas? Y ahí después vamos a recuperar, acuérdense, les comento esto, la cuestión de qué pasa con la interseccionalidad, qué estamos pensando, con qué modelos, ¿sí? Por eso digo, más allá de lo que cada quien piensa, bueno, cómo trabajar ahí con ese foto, ¿sí? Eh, para, para cerrar, después esto lo recuperamos el próximo encuentro porque no vamos a llegar, es un montón. Pero, ¿alguien quiere leer esto? ¿Alguien puede leerlo? ¿Nos hace el favor de leerlo en voz alta alguien? Bueno, lo leo. Vale, gracias. La lengua excluyente, Cristina Peri Rossi. Yo tenía 5 años. La maestra escribió en la pizarra: todos los hombres son mortales. Sentí un enorme alivio, un gran regocijo. Esa tarde, cuando salí del colegio, corrí a mi casa y abracé muy estrechamente a mi madre. ¡Qué suerte, mamita! Tú no te vas a morir nunca, le dije arrebatadamente. ¿Qué? Preguntó mi madre sorprendida. Me separé apenas de ella y le expliqué. La maestra escribió en la pizarra que los hombres son mortales y tú eres mujer. Por suerte eres mujer, dije y volví a abrazarla. Mi madre me separó tiernamente de sus brazos. Esa frase, querida mía, incluye a hombres y mujeres. Todos y todas moriremos algún día. Me sentí completamente consternada y desilusionada. Entonces, ¿por qué no escribió eso? ¿Todos los hombres y mujeres son mortales? Pregunté. Bueno, dijo mi madre, en realidad, para simplificar, las mujeres estamos encerradas en la palabra hombres. ¿Encerradas? Pregunté. ¿Por qué? Porque somos mujeres, me contestó mi madre. La respuesta me desconcertó. ¿Y por qué nos encierran? Le pregunté. Es muy largo de explicar, respondió mi madre, pero acéptalo así. Hay cosas que no son fáciles de cambiar, pero si digo todas las mujeres son mortales, ¿también encierra a los hombres? No, contestó mi madre. Esa frase se refiere solo a las mujeres. Me entró una crisis de llanto. Comprendí súbitamente muchas cosas y algunas muy desagradables, como el lenguaje. Ay, perdón, pero se me. Ay, ahí va. ¿Dónde quedé? Me entró una crisis de llanto. Comprendí súbitamente muchas cosas y algunas muy desagradables, como que el lenguaje no era la realidad, sino una manera de encerrar a las cosas y a las personas.
según su género. Aunque apenas sabía qué era género, además de servir para hacer faldas, el género era una forma de prisión. Gracias. Bueno, No. no, muy probablemente la conocen, a Cristina Rossi, uruguaya, que creo que tiene, no me acuerdo si tiene 82, 85 años, ¿eh? Vive en España, en auxiliar, digo, no me parece menor la edad, está bien, hace varios años, pero de esta edad escribiendo esto. Pues también si no pensamos que es una cuestión generacional cuando pensamos la ESI, la perspectiva de género, ciertas cuestiones, ¿sí? Eh, Nada, para cerrar nos parecía re interesante traer esto, si no la leyeron nunca, tienen muchos libros de cuentos y de cosas, entonces que es hermoso. Eh, eh, Nada, para pensar esto, bueno, qué es lo que implica, qué es lo que entraña, ¿sí? Cuando planteamos esto, qué es lo que dejamos afuera, qué no, y qué decimos cuando decimos, está bien, digamos, vamos a meter la pata todo el mundo, va, qué sé yo, a mí me pasa, yo siento hasta por una cuestión generacional, trato de hablar inclusivo, a veces me sale, a veces no, bueno. Pero digo, la cuestión es, por esto que decíamos, la mirada amorosa, el intento poder pensar nuestras prácticas, poder retrabajar, digamos, con contenido fundado y fundamentado, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, les agradecemos el primer encuentro, esperamos que bueno, se vayan con algunas cuestiones más organizadas, que empecemos a clarificar, o muy probablemente con más dudas. No sé si Emilce y Jorge quieren decir algo más. Hola, profe. Sí, tengo una duda. Yo ingresé un poquito tarde a la clase y quisiera saber, no sé si usted capaz habrá explicado eso al inicio con el tema del cursado de la asignatura en cuanto a si esta es una asignatura promocional o no. Sí, sí, lo explicamos eso al principio, queda grabado el video, después queda grabado. Sí, Ah, bien, perfecto. hacer actividades grupales, está todo explicado al principio, creo que bueno, tomamos bastante tiempo para eso. Pero sí, Vale. esto, reiteramos, esto va a quedar grabado y después lo vamos a subir en estos días. Y yo ahora voy a habilitar entre hoy y mañana el material para la semana que viene. ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí. En la clase dice que hasta el 31 tenemos tiempo para organizar los grupos, ¿sí? El material todavía no está subido, aparte del que está, el de la semana pasada. No, no, por eso, entre hoy y mañana lo vamos a habilitar. ¿Está subido o no está habilitado? Ah, bueno, bueno, bueno. Eso, no, pero está buenísimo, Estela, que lo preguntes. La idea es que toda la semana vamos a ir habilitando entre jueves y viernes todos los materiales para que vean. ¿Sí? Francisco pregunta para armar grupos, harán un Excel. Hoy al principio dijimos esto del grupo, si ya tenían armado o no. Ayer, ¿vos, Francisco, no tenés grupos? Eh, pero sí, digamos esto. Si alguien no tiene grupo, después que nos escriba por mensaje, luego armamos un Excel para que se carguen y se organicen. Sí, todos tienen. La idea sería que ustedes se autogestionen los grupos y demás. Por eso, quienes ya tenían grupos de trabajo en otras materias y quieren seguir sosteniéndolo, lo pueden hacer. Quienes van a reformular también lo pueden hacer. Pero la idea sería que esa sería una actividad de autogestión de ustedes, ¿no? La conformación de los grupos. Lo otro que quería decir, Silvia, si bien este espacio, que es cada 15 días, una instancia sincrónica y es pleno jueves de la semana, sabemos que muchos de ustedes trabajan simultáneamente, no obstante creemos que es un espacio importante para compartir, para sacarse dudas. Vamos, quienes pueden acompañarnos esos jueves, por supuesto que lo vamos a poner un positivo para la promoción, así que dejamos un anzuelo para que vengan a compartir con nosotros, pero de verdad
también entendemos a aquellos que tienen que trabajar y demás, eso es altamente entendible por parte de nosotros, pero si tienen libre el jueves y tenemos el encuentro sincrónico, por supuesto que los esperamos porque es una instancia también de compartir, de sacarse dudas, de preguntar. Tal vez la pregunta que ustedes hacen es la pregunta que después le clarifica a un compañero que justo no puede estar en la actividad sincrónica y demás. Así que bienvenidos también a estos encuentros sincrónicos. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces en la otra semana que le vamos a mandar y bueno, entre hoy y mañana van a tener el otro material disponible, ¿sí? Que anden bien, Chao, buena semana. buena semana. Chao, chao, chao.